Buenos días, muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa, donde desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a valorar los datos de paro registrado correspondientes al mes de julio y que hemos conocido esta mañana. Unos datos que coinciden precisamente con el primer año de gobierno de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura. Y es que tras este primer año de gobierno de María Guardiola, nuestra comunidad autónoma cuenta con 5.021 parados menos que el año pasado. Por lo tanto, no podemos por menos que valorar muy positivamente este ejercicio, este año de gobierno, donde la presidenta María Guardiola y el Gobierno del Partido Popular han tomado una serie de medidas que han facilitado que más de 5.000 personas hayan encontrado empleo en Extremadura. Somos, por tanto, la tercera región, en términos interanuales, donde más ha descendido el paro, obviamente por encima de la media nacional. Y nos alegramos por un nuevo descenso del paro en el mes de julio, que marca una tendencia positiva y que jamás ha sucedido en Extremadura. Ya son 6 meses consecutivos donde desciende el paro registrado en nuestra región, hasta llegar a un número de 70.915 parados, que es un récord histórico, es la menor cifra de parados en Extremadura de toda la serie histórica. En este mes, el descenso en Extremadura ha sido el triple que la media nacional, siendo Extremadura la cuarta comunidad autónoma donde más ha bajado el paro en julio, mientras que en la mayoría de comunidades autónomas ha subido el paro registrado. Los datos en Extremadura son 3 veces mejores que en el resto de España. Y es que mientras los afiliados a la Seguridad Social han descendido a nivel nacional, de hecho España ha perdido 9.783 empleos en el peor mes de julio de los últimos 20 años. Ningún logro, por tanto, de las políticas de izquierda. Cuando en España se pierden casi 10.000 empleos en un mes como julio, vuelvo a repetir, el peor dato de las 2 últimas décadas, no podemos valorar positivamente esas políticas de izquierda. Y mientras eso sucede a nivel nacional, en Extremadura, en el último mes han aumentado los afiliados a la Seguridad Social en 1.400 personas, marcando un nuevo récord histórico. Marcamos récord histórico en cuanto a paro registrado y marcamos récord histórico en cuanto a afiliados a la Seguridad Social. Estamos, por tanto, en el buen camino, pero no nos vamos a conformar. Por ello, el Gobierno de María Guardiola ha aprobado un nuevo programa con una inversión de 8 millones de euros para favorecer la formación de más de 3.000 desempleados y ser más competitivos dentro del mercado laboral, como vienen reclamando los empresarios, los autónomos y la sociedad extremeña en general. Nuestra presidenta María Guardiola no ha perdido ni un segundo en este año para consolidar el cambio que pidieron los extremeños en mayo del 2023. Y es que son muchas las medidas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de María Guardiola para la generación de empleo y que ahora están dando resultados, como podemos comprobar. 5.021 parados menos en el último año. Se han puesto a las empresas y a los autónomos en el centro de las políticas del Gobierno de la Junta de Extremadura y eso ha hecho que sea el sector privado el gran generador de empleo en la región. Extremadura ha dejado de ser un auténtico infierno fiscal para las empresas, para las pymes, para los autónomos, para los ciudadanos en general, para pasar a ser una comunidad que crece. Y también se ha apostado fuerte por el empleo femenino. Y tras muchas medidas para la inserción laboral de las mujeres extremeñas, este mes de julio podemos decir que el paro femenino ha descendido en más de 3.000 personas en el último año. Dato interanual, el paro femenino desciende en más de 3.000 personas en Extremadura. Mientras que en España baja el paro femenino un 0,62%, las afiliadas a la Seguridad Social, en Extremadura crece un 0,57%. Por lo tanto, más de un punto de diferencia
entre lo que defienden los empleados en la Seguridad Social, las afiliadas en España y lo que crece en Extremadura. Por lo tanto, ante los problemas, soluciones. Y debemos seguir en esta línea, sin conformarnos y con políticas económicas que hagan que Extremadura siga creciendo como lo está haciendo en este último año, en este primer año de gobierno de María Guardiola, que tiene su reflejo en la sociedad. Y tiene su reflejo porque hoy también hemos conocido una encuesta de un periódico nacional donde establece que estamos a un solo diputado de la mayoría absoluta en Extremadura, que consolida además los resultados de las últimas elecciones europeas, donde el Partido Popular de Extremadura ganó las elecciones europeas por primera vez en la historia. María Guardiola y todo el Partido Popular de Extremadura nos sentimos respaldados por los extremeños ante las medidas que se están tomando. Y, por tanto, creo que hoy podemos estar satisfechos, sabiendo dónde estamos, con los pies en el suelo, trabajando para que esas 70.000 personas que aún se mantienen en el paro en Extremadura dejen de estarlo a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Con la economía, también había un informe de la AIREF que decía que Extremadura era la que menos había crecido de Producto Interior Bruto en este último año. Sí, bueno, el informe de la AIREF, donde dice que hemos crecido menos que el resto de comunidades autónomas, debemos pensar también de dónde venimos. Creo que la tendencia negativa de Extremadura de los últimos 40 años no se soluciona en un solo año. Nosotros hemos heredado una región donde casi el 40% de la población está en riesgo de pobreza y eso tiene su reflejo en toda la sociedad. Tenemos un tejido industrial y empresarial mucho menor que el resto de España y, por lo tanto, indudablemente, nosotros tenemos que hacer mayores esfuerzos para poder converger con el resto de comunidades autónomas. Por cierto, esfuerzos que están supeditados también a las políticas nacionales y que, como vemos en los últimos días, están el señor Pedro Sánchez haciendo todo lo posible para hundir comunidades autónomas como la extremeña, donde tenemos que hacer progresar a una región que cuenta con 1 millón de habitantes en un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, que les recuerdo es la mitad de Andalucía. Quería preguntar por una valoración de ese pacto entre el PSC y Esquerra para investir a Illa y, por otro lado, esa tensión que se está generando entre los varones del PSOE, entre ellos Gallardo, que pide una reunión de los varones regionales. Bueno, pues ese pacto que hoy van a decidir 8.000 personas afiliadas a Esquerra Republicana, estamos en manos, el futuro de los españoles y de los extremeños en concreto, estamos en manos de 8.000 personas independentistas catalanas. La Esquerra Republicana de Cataluña, por lo tanto, es absolutamente negativa. Y ya le digo que tanto la presidenta María Guardiola como el Partido Popular de Extremadura luchará hasta el último momento para que ese pacto no se lleve a cabo. Porque se trata de romper la Constitución española, de romper el principio básico de solidaridad entre todas las comunidades autónomas y significaría un retraso aún mayor de ciertas comunidades autónomas respecto a Cataluña, que es una comunidad autónoma privilegiada durante décadas. Por lo tanto, la valoración es muy negativa y ya le anticipo que lucharemos con todos los instrumentos que la ley nos permita para impedir que eso se lleve a cabo. Respecto a las manifestaciones del secretario general del PSOE de Extremadura, mire, más hechos y menos palabras. Aquí ya hemos conocido a otros secretarios generales del PSOE de Extremadura que amenazaron con abandonar el PSOE si se gobernaba con los independentistas, cosa que no ha hecho. Hoy es el vicepresidente del Senado. El señor Gallardo lo que tiene que hacer es indicar a sus diputados para que voten en contra de este pacto al que ha llegado Pedro Sánchez con los independentistas de Cataluña en un mes de agosto, por cierto, para mantenerse un día más en la Moncloa. Que voten en contra de este pacto en el Congreso de los Diputados, que es donde se decide de verdad. Lo demás son palabras. En cuanto a la petición de que se reúnan los secretarios generales, me parece perfecto.
es una cuestión interna del PSOE. Pero hace unos días el Comité Federal ya se reunió y, en palabras del propio presidente del Gobierno, hemos conocido que todos apoyaron unánimemente ese pacto con Esquerra Republicana. Y en ese Comité Federal hay miembros muy destacados y destacables del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura. Por lo tanto, menos palabras y más hechos. Al señor Gallardo lo que le pido es que indique a sus diputados en el Congreso que voten en contra. Lo demás, las palabras se las lleva el viento.